Hoy vamos a tocar el tema de la variante Mu. Con la presencia del coronavirus han aparecido diferentes variantes, pero vamos a hablar específicamente de esta. Doctora, ¿cómo se producen las mutaciones del virus SARS-CoV-2? A ver, vamos a hablar específicamente del coronavirus, pero hay que entender esto como de la situación de cualquier virus, ¿no? El coronavirus, en ese caso concreto, se multiplica en una célula humana. Por eso viene la infección por coronavirus, COVID-19. Pero hay una maquinaria que cuando entra el coronavirus, el virus que no tiene vida, que adquiere vida, ha ingresado a una célula de un organismo vivo, entonces esta maquinaria genera genomas que le permiten vivir, pero a veces esta maquinaria que genera genomas para la replicación del virus, es decir, para que se vaya replicando dentro del organismo, comete algunos errores. Y esta maquinaria, cuando comete errores en la reproducción del virus, entonces se generan los mutantes del virus, que algunos pueden comprometer proteínas del virus que no son muy esenciales, pero a veces esta maquinaria que ha cometido errores en la proteína genera mutantes bastante infectantes y generalmente con mutaciones más duras que el virus inicial. Doctora, ¿cómo se llegarían a clasificar las diferentes variantes según su riesgo? Hay diferentes formas de clasificarlos, pero lo que la Organización Mundial de la Salud establece es que hay las variantes que se llaman las variantes de riesgo. Estas variantes de riesgo se clasifican, obviamente, las variantes de interés, de mucho interés, que son las más estudiadas, que las más analizadas, y que, bueno, más adelante podemos comentar algo en relación a esta, donde está la variante Mu. Esa es una de las variantes que van llevando nombres y letras diferentes, que a la población prácticamente lo que le interesa es saber las variantes y el nombre general de las variantes. Después también hay otras variantes de preocupación que se llaman, que tienen la característica de ser unas variantes mucho más infectantes, que aumentan la capacidad de transmitirse, que bajan la potencia de los anticuerpos producidos ya sea por el organismo o por la vacunación, e incluso reducen la eficacia de los tratamientos contra el coronavirus, la infección del coronavirus. Luego tenemos las variantes de gran impacto, que son variantes ya muy duras, muy duras, que tienen todas las características de las anteriores, pero generan casos muy graves porque incluso llegan a eliminar todo porcentaje de generación de anticuerpos y protección inmunitaria de las vacunas, e incluso se hacen a un lado de los tratamientos contra el coronavirus, por lo menos paliativos que ayudan en la infección contra el coronavirus. Con todo el contexto que usted nos da, ¿cuál es la variante Mu del COVID-19 y por qué se lo denomina así, doctora? Bueno, le han dado el nombre de Mu porque es una variante que viene del original alfa, pero además está clasificado como una variante de interés porque no solo es un tanto dura, está en estudio. Van a salir los estudios muy pronto ya definitivos del análisis de esta variante, que a su vez está generando otras variantes, y ese es el gran problema, y se lo llama de interés, de mucho interés, incluso en el rango de interés y preocupación, porque abarca ya 39 países,
ha nacido en Colombia, se lo ha detectado como una variante del virus alfa, del virus inicial, además, en Colombia, y ahora está en como 39 en muchos estados de Estados Unidos, y está corriendo por el Ecuador también. Doctora, esta variante Mu se encuentra lista para vigilar de la organización, por parte de la Organización Mundial de la Salud. Está en una vigilancia permanente. Está en una vigilancia permanente. Es decir, lo que está ocurriendo es que, como de costumbre, sabemos que el hecho de que no exista el 80 al 100% de la población vacunada da la posibilidad de la que habíamos hablado, de que el virus en el organismo humano se replica, y al replicarse genera mutantes. Y lo que alguien preguntaba hace mucho tiempo, decía, probablemente alguna mutante pueda ser más débil, sí, y es lo que hemos explicado. Cuando hay una maquinaria que genera un genoma y que ataca a la proteína, a la parte de la proteína no infectante del virus, obviamente el mutante, la mutación es muy leve, pero eso no se toma prácticamente en cuenta. Lo que sí, en general, las mutaciones van a la parte de la proteína más infectante, al pico de la corona más infectante, y generalmente lo que generan son variantes bastante más peligrosas. Es más, ahora se conoce que no solamente Mu es una variante del alfa, sino también del beta. Y entonces, como está en muchos países, en varios países, 39 hasta ahora determinados y detectados, la OPS lo ha considerado y lo considera de riesgo y de mucho interés para su análisis. Doctora, ¿de qué países estaríamos hablando? ¿En qué países se encuentra esta variante? Lo que decía, nace en Colombia, Ecuador, teóricamente, porque es muy difícil hacerle un seguimiento, pero sí se ha detectado en Colombia y Ecuador, y luego se ha confirmado la presencia en 49 a 50 estados de Estados Unidos, y particularmente de California. De ahí que se puede entender ese pico que ha presentado Estados Unidos en la infección del coronavirus. Por ahora, eso es lo que se conoce. Doctora, acá en Bolivia aún no se encuentra esta variante para que la población también se tranquilice. No hay la detección de esta variante en Bolivia todavía. La población tiene que saber que sí tenemos laboratorios en la universidad particularmente que están, como se ha visto en la televisión, también han entrevistado, hay laboratorios que detectan el tipo de variantes que existe. Por ahora no hay la detección de la variante Mu en Bolivia. Esperemos que sí continúe. ¿Cuán peligrosa es esta variante, doctora? Eh, por lo que se sabe bastante, por eso es que está entre las de interés y de alto riesgo, porque se entiende que esta variante, que ha generado mucha mayor virulencia, mayor facilidad de contagio, para empezar, a mayor población, obviamente, mayor cantidad de población al tener mayor facilidad. La posibilidad de que además no solo baje la inmunidad adquirida, ya sea porque se ha cursado la enfermedad o porque hay además la vacunación, baje a porcentajes muy bajos e incluso llegue a anular la inmunidad generada por la vacunación. Por otra parte, le hace un zigzag a los tratamientos que se están utilizando, medicamentos paliativos que se están utilizando, y por otra parte, con una facilidad, eso genera a su vez, porque es un círculo vicioso, si no se ataca el virus, se generan otras variantes que pueden ser aún mucho más peligrosas. Por ello, la recomendación que hace la OMS en su desesperado
su desesperada campaña por la vacunación y demás para tratar de eliminar no solo las variantes, sino la posibilidad de eliminar y dejar de que esto sea una pandemia, es que la vacunación tiene que ser rápida, tiene que haber un porcentaje muy alto de población vacunada, tiene que tener el virus la imposibilidad de generarse en la célula humana genomas que ataquen en la parte proteínica y se generen a su vez otros mutantes. Ese es el gran peligro que se corre con las mutaciones y en este caso con la MU también. Bien, ahí teníamos a la doctora Teresa Rescala informándonos sobre la variante MU. Doctora, agradecerle por el espacio. No, yo soy la agradecida, me da mucha pena siempre estar hablando de problemas de salud. Es, bueno, mi campo. Agradezco más bien la consideración que tienen en invitarme para poder hablar de estos temas y poder dar un mensaje a la población para decirles, por favor, más allá de sus criterios, siempre lo mencionamos, respetados en la medida que no afecten a otra población, a otras personas, vacúnense, por favor, cuídense, y los métodos de bioseguridad, el lavado de manos, la desinfección son temas sumamente importantes. El barbijo, aunque en algunos países lo han quitado y luego lo han vuelto a poner, precisamente porque se rehace en la gente no vacunada este tema. Por otra parte, quiero decir con toda sinceridad que se sabe de personas, no tengo los datos, pero comentarios existen, que habría personas que estarían solicitando la certificación, pero no vacunándose. Espero que no sea cierto, porque de verdad eso me ha preocupado mucho más. Y bueno, de todo corazón a la población, nos cuidaremos, haremos que retomemos una normalidad, aunque sea algo diferente a la anterior, pero sin el riesgo de que la población se contagie, se enferme o muera. Nos cuidaremos todos, el sistema de bioseguridad es importante y la vacuna es importante. Claro que Muchas sí. gracias. Recalcar las medidas de bioseguridad, así también la vacuna, que es una manera de protegernos y proteger también a los demás. Doctora, agradecerle nuevamente.